Hola, mi nombre es Eda de Les Chules Tejidos. Bienvenidos al tutorial de la remera amapola. Para tejerla vamos a necesitar 400 gramos de hilo de algodón fino 8/3 y una aguja de crochet de 5 milímetros. El hilo de algodón que yo usé es hilo de algodón con seda. Y la aguja es bastante gruesa, lo cual nos da un acabado bastante liviano y un tejido bastante suelto y calado. ¿Empezamos? Bueno, vamos a comenzar con algunas indicaciones previas que van a ser exactamente iguales que en el suéter amapola. Así que, para empezar, yo lo primero que hice fue tomar la medida del cuello, ¿sí? Esto lo vamos a repetir en la remera amapola. Vamos a hacer exactamente lo mismo, así que por eso lo tomo desde acá. Entonces, yo lo primero que hice fue tomar la medida del cuello. En mi caso, este cuello lo hice de 50 centímetros. Y esos 50 centímetros me daban un aproximado de 60 cadenas. Esas 60 cadenas yo usé una pequeña fórmula que hasta ahora me viene funcionando bien, por eso se las comparto, en la cual lo que hice fue dividir, esto se hace en todos y se hace de diversas maneras. Dividí las cadenas en 4 partes. La primera vuelta la hice toda de media vareta, simplemente una media vareta por cada cadena, así que tengo 60 medias varetas. Y recién a partir de ahí empecé a hacer los aumentos, que eso se los voy a explicar en un ratito, pero antes lo que quería que vean era justamente esta división. Yo lo que hice fue dividir esas 60 cadenas en 4 partes, ¿no? Tenemos la parte de la espalda, la parte del frente y la parte de las mangas. Para hacer esta división hice, para las mangas, dividí este total de 60 cadenas en un sexto, y para la parte del frente y de la espalda hice un tercio. O sea, si hacemos las cuentas, ¿no? Yo tengo acá 60 cadenas, para las mangas usé un sexto, lo cual me da 10 puntos, y para el frente del pecho un tercio, lo cual me da 20 puntos. De nuevo, la primera vuelta es, es todas medias varetas, o sea que son 60 medias varetas. Y después sí arranqué con con las divisiones y con los aumentos, ¿sí? Ahora se los muestro de nuevo. Cuando vemos acá el cuadrado, se nota que en este cuadrado tenemos 10 puntos, en el cual en el último punto hicimos el aumento, ¿sí? Y acá tenemos 20 puntos, el aumento, 10 puntos, el aumento, y así. Una vez que esto se va aumentando, va formando los hombros y va formando el frente, todo en una misma pieza. Entonces, para el hilado de verano va a ser un poquito distinto los números, o sea, hay que hacer un nuevo cálculo. ¿Por qué? Si yo les muestro acá el hilado de verano, a ver si se ve bien, es bastante más fino de lo que es la lana acrílica 4/7. De hecho, esto tiene 3 cabos. Entonces, como es distinta, vamos a hacer unos nuevos cálculos. Para la medida que yo quiero del cuello, justamente porque es verano y porque quiero que sea más holgado y más abierto el cuello, voy a tomar
una cadena de base de 100 puntos, ¿sí? Entonces de nuevo tenemos que hacer las cuentas. Yo hice otra vez lo mismo, solo que como los números no me dan tan redondos, simplemente redondeé para que me queden más o menos parejos. Entonces, con 100 puntos de inicio, la primera vuelta va a ser de 100 medias varetas, ¿sí? Porque simplemente hacemos una media vareta por cada punto. Si seguimos la lógica que habíamos dicho antes de hacer un sexto, me dan números decimales y periódicos. Entonces, para redondear, lo que yo hice fue, para las mangas, vamos a tomar 16 puntos y para pecho y espalda vamos a tomar 34 puntos. 16 por cada manga nos da 32, 34 por pecho y espalda nos da 68 y si nosotros sumamos eso nos da 100 puntos justito. Entonces, vamos a arrancar primero con una cadena de 100 puntos. Ahora les voy a ir haciendo la muestra y les voy a mostrar cómo seguimos. Entonces, arrancamos con las 100 cadenas. Primero, bueno, ponemos un punto en la aguja, punto inicial, ajustamos un poquito y vamos a contar 100 cadenas. Cuando llegamos a la cadena número 100, vamos a buscar el primer punto que teníamos y vamos a hacer un punto deslizado para cerrar el tejido tubular, para formar el tubo del tejido tubular. Pinchamos en el primer punto y sacamos con un deslizado. Para arrancar con las medias varetas, subimos con 2 cadenas, ¿sí? Y luego comenzamos a hacer una media vareta por cada punto de la cadena que nosotros tenemos, que en este caso, para mi tejido, van a ser exactamente 100 medias varetas, como habíamos dicho antes. Siempre tejer sobre las cadenas es un poquito más dificultoso. Paciencia. Después siempre se vuelve un poquito más sencillo. Bueno, les muestro un poquito más avanzado. Entonces, lo que yo hice acá fue las 100 cadenas, ¿sí? Cerré el tejido acá con el punto deslizado, como les mostré antes, y luego subí con 2 cadenas para hacer la vuelta de medias varetas, ¿sí? Que es esta primera vuelta. En la primera vuelta, en la vuelta siguiente, en la segunda vuelta, es donde hacemos nuestros primeros aumentos. Y como se ve claramente, son solamente 4 puntos donde nosotros hacemos esos aumentos. Acá, 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 en cada esquina, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esos aumentos? Si nosotros recordamos acá, en lo que teníamos anotado antes, habíamos dicho que las mangas iban a ser de 16 puntos y que el pecho y la espalda iban a ser de 34. Entonces, esto nos da redondito 100 puntos. Entonces, en esta segunda vuelta, después de las media varetas, subimos con 3 cadenas de subida y hacemos 14 varetas. ¿Por qué? Este, al ser un tejido más bien abierto y más bien suelto,
Las cadenas que vamos a estar usando nos van a contar como un punto. Entonces, si contamos esas cadenas como el primer punto, tenemos 15. Nosotros contamos que por la manga son 16, porque hacemos 15 puntos y en el punto número 16 es donde vamos a hacer el aumento. Este aumento consta de, en el mismo punto, hacer 2 varetas, una cadena y 2 varetas, todo dentro del mismo punto, ¿sí? Después seguimos, acá tenemos, en esta sección tenemos 34 puntos. Entonces seguimos la misma lógica, hacemos 33 varetas y en el punto número 34 es donde vamos a hacer el aumento. En ese punto número 34 hacemos 2 varetas, una cadena, 2 varetas. Es la misma lógica, para la otra manga lo mismo, son 16 puntos, entonces hacemos 15 puntos y en el punto número 16 hacemos 2 varetas, una cadena, 2 varetas. Y para cerrar hacemos lo mismo, 33 varetas, perdón, y en el punto número 34 hacemos 2 aumentos, una cadena, 2 aumentos y cerramos la vuelta con un punto deslizado hacia el punto deslizado va por encima de las 3 cadenas. ¿Se ve ahí? Acá están las 3 cadenas, 1, 2, 3, y por encima se engancha el punto deslizado. Esto nos da un total, en esta vuelta de varetas, nos da un total de 116 puntos, contando los aumentos, ¿sí? Es decir que de los 100 puntos iniciales nosotros aumentamos 16, que fueron divididos en estas 4 esquinas. Ahora, en la vuelta siguiente yo le hice un pequeño detalle que no estaba en el suéter amapola, y la verdad es que no tiene nada de complicado, se los paso a explicar. Aquella persona que no tenga ganas de hacer este pequeño detalle simplemente sigue con la lógica que veníamos haciendo, es decir, seguir todo hasta tejiendo varetas hasta la cadena y en esa cadena hacer el aumento. Seguimos hasta la cadena y hacemos el aumento, seguimos tejiendo varetas hasta la cadena y hacemos el aumento. En este caso, yo para hacerlo más sencillo, pero a la vez hacer un pequeño detalle, lo que hice es simplemente seguir con la misma cantidad de puntos. O sea, en la vuelta anterior de todas varetas tenemos 116 puntos. En esta vuelta, la del detalle, la del calado, no tenemos ningún aumento. Simplemente hice el calado. Es decir, subí con 3 cadenas y después hice una cadena más para el espacio y simplemente eso. Una vareta, una cadena, una vareta, una cadena, una vareta, una cadena, una vareta, una cadena, toda la vuelta. Y si contamos varetas y cadenas tenemos exactamente la misma cantidad de puntos, 116. Esto es simplemente para hacerlo en detalle. De nuevo, si no lo quieren hacer, no hace falta, simplemente se sigue la misma lógica de aumentos. Ahora, siguiendo, volvemos a subir con 3 cadenas y empezamos a tejer varetas. Hasta, si nos fijamos acá, los que seguimos el calado del detalle, vamos a tener que tejer varetas hasta el momento en el cual sale el punto de entre las cadenas. Esa vareta de entre las cadenas es la que vamos a usar como referencia para nuestros aumentos, los que usamos el detalle. Los que no hicimos el detalle, vamos a hacer simplemente entre las cadenitas, como sigue cualquiera de las demás vueltas a continuación. Entonces básicamente vamos a seguir esta estructura hasta que más o menos esto, si lo doblan, ahí se va notando mejor la forma de la remera. Vamos a seguir haciendo lo mismo, 3 cadenas de aumento, varetas, aumentos en cada esquina, hasta
que este largo sea del largo de nuestra sisa, ¿sí? Que más o menos para mí van a ser 20 centímetros aproximadamente, así, doblado, ¿sí? Eso, vamos a seguir hasta ese momento y después les muestro cómo sigue la próxima parte, que va a ser la parte del frente y de la espalda, que como les decía antes se teje todo en una sola pieza.